Bienvenidos a cada uno de ustedes a la última presentación de la semana sobre la lección titulada A través del Mar Rojo. ¿Cuáles son las lecciones que hemos venido aprendiendo durante toda esta eh, trayectoria de la semana? En primer lugar, ¿cuál fue el propósito de la semana? ¿Cuál fue el propósito de la lección de la semana? De la misma forma como Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, y de cómo Dios también, en su providencia divina, libertó al pueblo de Israel. En una primera instancia, Dios lo libertó de manera física, de la mano física, de la opresión física, y aquí vemos que en una segunda instancia, Dios los libera ya de una manera espiritual, ¿no? Dios les está reclamando aquí, les está diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos habían visto milagros anteriormente por parte de Dios, cómo los sacó de las manos de los egipcios, a pesar de que tuvo que haber varios intentos, ¿no? Intento tras intento, finalmente se logró el cometido. Pero ahora están frente a una situación difícil y Dios nuevamente tenía que intervenir. Los egipcios, el faraón, venían detrás de ellos, no para conversar, sino venían para destruir a los israelitas, para acabar con ellos. Y aparece Moisés. Moisés como un gran líder, diciendo, no teman, manténganse tranquilos, van a ver la salvación del Señor, que el Señor Dios hará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. Y es más, ¿no? Termina el versículo 14 del capítulo 14 del Éxodo diciendo, el Señor peleará por ustedes, y así que estén tranquilos. Encontramos a un Moisés animando a su pueblo, dando palabras de fortaleza, de ánimo. Vamos, se puede, no tengan miedo, no teman, vamos a salir de esta. Es importante la lección que nosotros podemos eh, sacar de esta semana, de cómo esto deberíamos, deberíamos llevarlo a nuestra vida diaria, como iglesia, como institución, como grupo de amigos de repente, como familia, o un Moisés animando y dando fortaleza. Ahora, no, pero el Moisés tiene que ser el líder. No exactamente. Todos, todos, absolutamente todos, estamos siendo llamados a hacer esto, Moisés. Todos estamos siendo llamados a ser personas que damos palabras de ánimo y fortaleza a los demás. No solamente esperemos que sea el líder del grupo para que sea el quien nos dé fortaleza. Todos estamos siendo llamados a cumplir este papel importante de darnos fortaleza. Pero vamos a ver que los israelitas, después que salieron de Egipto, apareció otra vez el faraón. Siempre estaba
el faraón, pero vemos que en esta ocasión el faraón se llenó de ira y comienza a perseguir al pueblo en el desierto ya. Y esta es una referencia por el tiempo del fin de cómo muchos hoy, muchos vamos a tomar esta figura del faraón en el desierto de este mundo, porque estamos camino hacia la Canaán celestial. Muchos se van a convertir, nos vamos a convertir en faraones y vamos a empezar a perseguir, a querer destruir al pueblo de Dios. Decíamos desde unas semanas atrás que este papel del faraón no es un papel para la gente que no conoce. O sea, el faraón no es aquel que no conoce a Dios. El faraón aquí en la historia bíblica representa a alguien que conoce a Dios, que conocía a Dios. Faraón conocía a Moisés, supo quién era Moisés, habían crecido juntos con Moisés. Por lo tanto, él conocía las costumbres de Moisés. Entonces, cuando él dice, no conozco a tu Dios, no sé quién es, Faraón, lo que estaba mostrando es que simplemente él no quería saber de Dios, pero no era que no conocía a Dios. Entonces, en ese contexto, los faraones están, estamos, o somos los quienes estamos dentro de la iglesia. En lugar de ser un Moisés, muchos de nosotros nos vamos a convertir en faraones, perseguir. Aquí no está bien, este no está bien, persecución. Y muchos de nuestros hermanos hoy en la iglesia, muchos adventistas, muchos cristianos hoy que todavía no queremos sacar de nuestra cabeza a Egipto. No queremos sacar de nuestra cabeza al faraón, a los faraones, a los egipcios. Eso es lo que sucede en esta historia. Pero a pesar de eso, Moisés, tomando su papel de líder, mostrando, dando fortaleza, dando palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza. Y lo mencionaba ahí en Éxodo 13, 14, 13, 14. Fortaleceos, animaos, estén tranquilos. Llegó un momento donde Israel tuvo que encontrarse entre la espada y la pared. Por un lado venían los egipcios, el faraón que venía para matar a los hebreos, y por otro lado, frente a ellos, un gran mar y una enorme montaña. No había escapatoria. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué salida tenemos aquí? Solamente en ese momento lo único que se necesitaba era un milagro por parte de Dios, un enorme milagro por parte de Dios. Y no fue así que sucedió. Pero para que ese enorme milagro tuviera que suceder, tenía que el pueblo de Israel confiar en las promesas de Dios. Pero a pesar de que no todos confiaron en la promesa de Dios, a pesar de que solamente un puñadito confió en la promesa de Dios, a pesar de eso, Dios obró el milagro. Dios obró el milagro. En ese instante, cuando el líder Moisés necesitaba el apoyo espiritual, el apoyo humano de parte de su gente, de su pueblo, a quien ellos ya los había sacado de la esclavitud, en este momento el apoyo humano desapareció. Comenzaron todos a correr de aquí para allá, desesperados, angustiados, reclamando, gritando, hablando mal del líder.
Moisés se encuentra solo entre la espada y la pared. Pero como este Moisés se había tomado en serio la Pascua, tuvo fuerzas para poder salir de esta situación. Tuvo fuerzas para ese momento, en lugar de ponerse a llorar, a lamentar, porque no era para menos, humanamente no es para menos una situación como esta. Les transmite estas palabras: estén tranquilos, estén quietos, Dios va a pelear por ustedes. Nunca más van a volver a ver a estos hombres, porque Jehová así lo ha dicho. Y me imagino en ese momento que muchos levantaban la mano y decían: estás loco, Moisés, ¿qué estás diciendo? ¿No? Comenzaron a burlarse de Moisés. Mis queridos, esta historia, la historia se repite. ¿No será que también nos está faltando la fe a nosotros hoy? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tantos problemas internos, externos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del entorno en el cual vivimos, familiar, del trabajo, de la sociedad? ¿Por qué tanto problema? ¿No será que también nos está faltando la fe hoy a nosotros? ¿Qué es la fe realmente? La fe como un sinónimo de confianza. La fe es que hay que confiar en Dios, confiar en sus promesas de Dios. No la vemos, pero ¿qué tenemos que confiar? Dios había prometido a Abraham, había prometido a Isaac, a Jacob, a José y a todos los patriarcas que Dios les iba a dar a su pueblo, a su primogénito, a su hijo, decíamos los días anteriores, les iba a dar la tierra prometida. Entonces, partiendo de este punto de vista, de algún modo Dios tenía que cumplir con su palabra, y a pesar de la rebeldía de este pueblo, él tuvo que cumplir con su promesa de darles la tierra prometida, pero que finalmente cada uno de ellos tuvo que pagar las consecuencias de sus propios actos. Dios como que muchas veces se encuentra aquí dejando pasar por alto algunas situaciones, porque si en ese momento estaban dudando, si en ese momento no tenían fe, les faltó la fe y encima van y le reclaman a Moisés, como si Moisés tuviera la culpa de que ellos no tuvieran fe, como si Moisés tuviera la culpa de su desorden espiritual, como si Moisés tuviera la culpa de la desconfianza que cada uno de ellos tenía. Pero que a pesar de esto, como que Dios solapando ahí, voy a hacer el milagro, aunque en su gran mayoría no se merecían este milagro, no se merecían este milagro, por la dureza de su corazón, por la desconfianza. No era justo en ese momento ese milagro. Pero a pesar de eso, Dios dejando pasar por alto y haciendo el milagro. Porque Dios en ese momento pudo y hubiera servido como lección para los pocos que hubieran quedado, los hubiera dejado ahí, que los egipcios y el faraón acabara con ellos. Y solamente llevar al grupo, al pequeño grupo que realmente confió en él. Dios pudo haber hecho eso. Y de repente a través de esto les hubiera dado una enorme lección a los que hubieran quedado vivos. Pero a pesar de eso, Dios haciendo el milagro, Dios acercándose a ellos a pesar de la dureza de su corazón, tratando de
o cumpliendo Dios con la promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob y a todos los patriarcas. Pero que no olvidemos que ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Porque en su caminar después de eso, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, está bien, voy a reconocer mi pecado, voy a cogerme de la mano de Dios, voy a tener más confianza en Dios, en lugar que ellos hubieran tomado esta decisión después de salir de este acto, el corazón de ellos siguió siendo duro. Y vamos a ver en las semanas que vienen, vamos a seguir viendo la dureza del corazón del pueblo. Y que lamentablemente, penosamente, tuvieron que ir muriendo uno a uno en el desierto, ir quedando regados en el desierto. Y no pudieron ver los ojos de ellos la Canaán. La lección que nosotros podemos sacar de aquí es que la justicia un día vendrá, el juicio de Dios un día vendrá. Y cada uno de nosotros tendremos que comparecer frente a ese juicio. Y cada uno de nosotros tendremos que un día beber de nuestra propia fuente, de aquella fuente de desconfianza, de aquella fuente que pareciera que, o es que nos falta la fe, la providencia divina manifestándose otra vez en el Mar Rojo. ¿Cuál fue el plan de Dios con toda esta experiencia, esta historia de Israel en Egipto, en el desierto? Aún cuando Jacob llega a Egipto, aún antes de ello, ¿cuál fue el plan de Dios? Que esa experiencia de Israel de Egipto para entrar a la Canaán terrenal es una historia que nos revela el plan de salvación y el plan de redención en Cristo Jesús. Y esta semana hemos visto algunas pinceladas de cómo la historia de la salida de Israel de Egipto hasta la Canaán, hemos visto los detalles, cada aspecto, cada paso, lo que dio desde la salida hasta la entrada a Canaán, inclusive cuando llegaron por primera vez a Egipto, que todo esto muestra el plan de salvación y el plan de la redención. En primera instancia, el pueblo llegó a Egipto porque tenía hambre. Y podemos decir en este contexto que José, tomando el papel de libertador, liberta a su pueblo de la hambruna, ¿sí? Siendo la esperanza para sus hermanos, para su padre de la hambruna, los lleva a Egipto con la única finalidad de poder aplacar su hambruna, pero no para que ellos se siguieran quedando en Egipto, sino que solamente era que pasara el tiempo de hambruna, que pasara el tiempo de escasez, de sequía, y ellos debían haber vuelto nuevamente a su tierra. Pero sin embargo, ellos se quedaron. Les gustó, era muy bonito Egipto, no era una maravilla Egipto. Pues allí eh, primer capítulo de esta historia encontramos el plan de salvación, el plan de redención. Luego pasó los 400 años de esclavitud. Otra vez Dios apareciendo aquí o presentando, elaborando un plan de salvación, un plan de redención. En toda esa travesía, ese caminar de salir de Egipto hacia la tierra Canaán. Cada detalle, ¿no? Ordénense, decíamos la otra semana, ¿no? Dios pidió que se ordenen quiénes iban a ir delante, quiénes iban a ir detrás, de qué forma iban a salir. Dios siempre presentando todos los detalles. La historia se volverá
a repetir. Lo que pasó a Israel, aquel Israel de antaño, del Antiguo Testamento, lo que pasa la iglesia hablando en un sentido espiritual hoy en día. ¿Quién le está libertando a los hebreos de Egipto y de las garras de Faraón y su ejército? Es Cristo Jesús, el Cordero Pascual, que es la tipología del Nuevo Testamento, y que se cumplió con Cristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y de ese modo Él sacándonos de las garras del Faraón, que simboliza o que representa a Satanás, al diablo. Ahora, ¿cómo se comporta hoy el pueblo? ¿Cómo se comporta hoy la iglesia? No olvidemos, la historia se repite, decíamos en la diapositiva que nos antecedía. Entonces, ¿cómo se comporta hoy la iglesia? ¿Cómo se comporta hoy el pueblo? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son el pueblo? Nosotros mismos. Entonces, la pregunta más directa sería, ¿cómo nos estamos comportando nosotros hoy frente a estos sucesos? Estamos tomando el papel de Moisés, que no necesariamente hay que ser un líder para ser Moiséses. No necesariamente necesito ser anciano, director de un departamento o pastor de iglesia para decir que soy un Moisés. Tú y yo somos llamados a ser Moisés. Que demos esperanza, que le demos fortaleza, que demos consuelo a las personas que nos rodean. Que digamos, vamos adelante de esta, vamos a salir, vamos a elaborar un plan, un proyecto de cómo salimos de esto. Pero cuando a veces nos ponemos en la confrontación de que tú y que tú y que tú y que tú y en el tira y jale, estamos haciendo de que la mentalidad faraónica, de que la mentalidad egipcia tome el control de nuestras mentes. Y en eso terminamos discutiendo, peleando, malhumorados, decepcionados muchas veces. Nos decepcionamos entre nosotros. Es un conflicto el cual estamos viviendo. Es un conflicto, es una guerra espiritual. Es una guerra mental que estamos teniendo hoy. Que el enemigo sabe muy bien atacar por este lado. El enemigo sabe muy bien qué armas va a usar, qué armas está usando hoy dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia, colocando en la mente de los gobernantes, no, que esto me pertenece, que esto debe ser mío, llevándonos a situaciones de confrontarnos entre nosotros mismos, hombre con hombre, mujer con mujer, confrontarnos entre países hermanos, entre naciones que somos, que tanto tiempo vivió en paz, pero que hoy el enemigo está colocando sobre la mente de los grandes líderes, entorpeciendo. Y lo mismo sucede dentro de la iglesia, lo mismo sucede dentro de las familias, dentro de la sociedad, dentro de los entornos de negocios, de trabajo, dentro de los grupos. ¿Cómo nos estamos comportando frente a esto? ¿Estamos dispuestos a decir, vamos, se puede, salgamos de esta? ¿Qué plan elaboramos? De repente hasta aquí nos estamos equivocando, vamos a buscar ayuda divina, que Dios nos ilumine, nos ayude a salir de esta. O estamos luchando entre nosotros mismos, nos estamos frustrando entre nosotros mismos. Estamos siempre buscando culpables entre nosotros mismos. Tú eres el culpable de esto. Por tu culpa estoy así. No damos ocasión a esas mentes faraónicas, a esas mentes egipcias, que lo único que quería el faraón era destruir, acabar al pueblo.
Lo único que el enemigo, Satanás, hoy quiere es destruir, acabar con el pueblo. ¿Qué puede ser ese pueblo? Mi grupo de trabajo, mis compañeros de trabajo, la iglesia, la familia, el lugar donde vivimos. El enemigo hoy quiere acabar con esas relaciones. Por lo tanto, no le damos ocasión a que el diablo tome el control nuestro. Desde el punto de vista humano, Israel se encontraba en una situación desesperada y el diablo hoy en día coloca sobre vuestras mentes situaciones desesperantes. Y esas situaciones desesperantes son las que nos llevan muchas veces a romper, muchas veces vínculos amicales, tanto en la parte espiritual como en la parte física. ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Acaso no es por el tema económico? ¿Por qué se mata hoy a alguien? ¿No es por el dinero? El diablo haciendo su trabajo de manera perfecta. Por un poco de dinero, terminando, acabando, matándonos entre seres humanos, entre hermanos, entre familia, entre miembros de la iglesia, porque todavía en las mentes seguimos con nuestras mentes faraónicas. Vino un ejército con armas para matarlos, no era para dialogarlo. Faraón venía de frente a atacar y acabar con ellos. Ellos en un momento desesperante, angustiado, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Les faltó la fe. Al frente un enorme mar, al costado una enorme montaña, atrás venía el ejército egipcio. ¿A dónde vamos? ¿A dónde damos un paso más? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Para dónde iban a salir? Solamente habían dos opciones. Solamente habían dos opciones. O los mataba Faraón o se lanzaban al mar para ahogarse. No había otra opción, no había otra salida más. Estaban entre la espada y la pared. O sea, mejor dicho, se encontraban en una situación desesperante. Desesperados, angustiados, afligidos. Y cuando muchas veces caemos en esta situación, el enemigo va a tomar el control absoluto de nuestras vidas. Y va a usar la desesperación, va a usar este momento, porque es su arma para poder destruirnos. Y mucho más es que le vamos nosotros a dar lugar, le vamos a dar entrada con mayor razón. Porque el diablo quiere acabar con nosotros, quiere acabar con vuestras vidas. Eso es lo que el enemigo quiere, de una u otra manera, por la buena o por la mala. El diablo quiere acabarnos. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos nosotros pasar por la experiencia de el bautismo. Ahora, ¿qué significa esto? Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está afirmando el apóstol Pablo. En ese momento, cuando ellos cruzaron el mar rojo, fueron bautizados. Después de esto, cuando ellos pasaron bajo el agua, porque si vemos la imagen, el agua era una montaña, ellos quedaban pequeñitos en el medio de este camino que estaban cruzando en medio del mar, quedaron pequeñitos, con el riesgo que las aguas pudieran juntarse y ellos pudieran quedar sepultados.
Entonces, este simbolismo está representando el bautismo. A través de este acto, a través de este paso, ellos estaban siendo bautizados o fueron bautizados. Entonces, al salir después de esto, ellos tenían que nunca más volver a desconfiar en Dios. Pero que lamentablemente no todos estuvieron en la misma situación. ¿A qué conclusiones vamos llegando? ¿Cuál fue las palabras de Moisés al inicio de esta semana? Quédense quietos. Yo voy a pelear por ustedes. Es la primera conclusión la cual sacamos en esta mañana. Hay que esperar la salvación en el Señor. Es la segunda lección que vamos sacando de esta semana. Hay que organizarse. Decíamos en nuestros días de que Dios es un Dios de orden. Dios ordenó. Dios dio todas las pautas de cómo el pueblo tenía que salir de una manera ordenada. No que yo voy allá, no que yo voy acá, que yo voy delante. De manera ordenada. Dios es un Dios de orden y Dios tal vez nos está pidiendo en esta mañana que hay algo que tenemos que ordenar en nuestras vidas de repente. Algo nos está faltando ordenar. Y es por eso que muchas veces está viniendo la desconfianza en nuestra vida, porque no estamos ordenados. ¿Qué será? Vaya a ver cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está faltando para ser ordenados. ¿Qué tengo que hacer para ser una persona de orden? Para que Dios pueda cumplir su promesa, su pacto en nuestras vidas. ¿De qué tenemos que ordenarnos? Pidamos a Dios que nos ayude. Hay que confiar en Él. Que nuestra fe nunca nos falte. Por eso la señal del bautismo en el cruce del Mar Rojo es una advertencia para cada uno de nosotros hoy. Necesitamos pasar por ese bautismo. Necesitamos ser bautizados en medio de este mar. Ya nos bautizamos de agua, pero ahora necesitamos otro bautismo. Y lo va a dar el Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar a los faraones, tenemos que sacar a Egipto. Tenemos que convertirnos en ese Moisés. Tenemos que comenzar a tener este acto de la Pascua en nuestras vidas. Tenemos que confiar en Dios. Dios es bueno, Dios nos libera de mucha esclavitud hoy, pero Dios quiere que pasemos por el Mar Rojo, o sea, por el bautismo, para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Sin bautismo no hay salvación. Y culminamos con esta frase de Conflicto y Valor del 28 de marzo que dice: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado por nosotros una liberación todavía mayor que la que hizo con los hebreos en el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con sus hijos de los hombres, según el salmista. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. ¿Quiénes? Los que meditan en sus misericordias, en su amor, en su palabra. Que son los quienes llenan, dice, sus corazones de felicidad, que cantan en el corazón al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús, para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, deberían ser objeto de constante gratitud. Todos los días debemos agradecer, alabar a Dios por las bendiciones diarias que recibimos. De una o de otra manera el Señor Dios nos viene bendiciendo, nos viene dando su protección, su cuidado. Que Dios nos bendiga, mis hermanas, a cada uno de nosotros.